Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la Casa de América, a esta presentación del número especial de la revista Intramuros dedicado a Colombia. Este es el primer acto literario que hacemos después del fallecimiento de Gabriel García Márquez y les proponemos que guardemos un minuto de silencio de pie. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentísimo señor Fernando Carrillo Flórez, embajador de Colombia ante el Reino de España. Ilustrísima señora María Leticia Ortega, ministra consejera de Asuntos Culturales de la misma embajada. Señor Beltrán Gambier, director de la revista Intramuros. Don Emilio Gil Olmo, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América, a esta presentación, como les indicaba al principio, de la revista Intramuros y del número especial dedicado a Colombia. Y en primer lugar quiero felicitar a la revista Intramuros por esta iniciativa que ya tiene casi 20 años de existencia. No es la primera vez que dedican un número especial a un país, lo han hecho sobre países americanos, sobre países europeos, también del Magreb, de Asia, y este tipo de iniciativas permiten acercar la cultura, en este caso de Colombia, a los lectores. Y sin más, quiero darle la palabra a don Fernando Carrillo. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todos. Señor director de la Casa de América, Beltrán, director de la revista Intramuros, querido Emilio Gil Olmo, vicepresidente de la Fundación Telefónica, María Leticia Ortega, agregada cultural de la Embajada de Colombia en Madrid. Un saludo muy especial para todos ustedes aquí presentes. La verdad, hubiéramos nosotros planeado algún contenido relacionado con el realismo mágico en lo que es Colombia hoy en día, muchas décadas después de haber sido un país que era como la especie de oveja negra del vecindario, el último de la lista en la ejecución de las reformas que hacen un país democrático y moderno, a hoy, cuando tenemos pues unas instituciones que son un orgullo para los colombianos, una estabilidad económica que está reconocida por todos, unos resultados sociales que saltan a la vista, pero sobre todo a partir del jueves, un reconocimiento global de lo que representa nuestra cultura. Porque creo que este número de la revista Intramuros, y revisándolo de tapa a tapa, tiene como un hilo conductor, y es el hilo conductor de la herencia que nos dejó nuestro Premio Nobel de Literatura. Ustedes en esos párrafos, en esos artículos, en esos enfoques, en esas aproximaciones, sin nosotros haberlo intentado, Beltrán, porque por supuesto ese no era el propósito, logramos de alguna manera retratar a la luz de diversas áreas del saber, de la ciencia, del arte, de la cultura, lo que es esta Colombia, que además retrató, ese sí el más importante de todos los embajadores que ha tenido Colombia en toda su historia, no solo uno de los más grandes de los grandes, como fue nuestro Premio Nobel de Literatura. Yo pensaba, Tomás,
porque vi de las últimas fotos, fue una foto aquí saliendo de Casa de América que registra la prensa en estos días. ¿Cuántas veces estas paredes lo escucharon? ¿Cuántas veces se ha hablado aquí de 100 años de soledad y de toda su obra? Y eso se refleja necesariamente en el contenido de esta revista. Por eso, lo primero que quiero decir es no solo presentar la gratitud al director de la revista, sino resaltar cómo lo que está ahí es precisamente un homenaje a Gabriel García Márquez. Mi hija de 7 años me preguntaba en las últimas semanas, después de una visita a Toledo, si el Quijote había existido. Y la verdad que la respuesta era bastante complicada de darla, pero tuvo que ser inmediata, y es obvio que existió. Y existió casi mucho más que su autor, que sobrevivió al mismo. Y uno podría decir lo mismo de Aureliano Buendía. Tal vez lo que va a quedar en la memoria de la humanidad para siempre fue el retrato de ese personaje con el cual de alguna manera se identifica no solo Macondo, no solo Colombia, no solo América Latina, sino la literatura en general, porque si alguien partió en dos la historia de la literatura fue precisamente nuestro Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? Basta saberlo, tanto lugar común que él trataba de escapar siempre, porque creo que uno de los consejos que le dio a los periodistas era que cada vez que se estuvieran enfrente al síndrome de la hoja en blanco, trataran de evitar los lugares comunes. Pero si hay algo claro es que retrató la naturaleza humana. Cuando uno se pregunta la razón de ser de su éxito, no solo en América Latina, en Estados Unidos, pasando de Helsinki a Tokio, a Bangkok. Hoy en el libro de condolencias les cuento, funcionarios diplomáticos de la Embajada de Tailandia dejaron uno de los mensajes más lindos que uno pueda imaginarse. Y dice uno, ¿cómo hizo para penetrar esas culturas tan diferentes a las nuestras? ¿Y por qué es universal 100 años de soledad? ¿A qué características se puede atribuir el carácter global de la obra de nuestro Premio Nobel? Y tal vez la respuesta es el retrato de la naturaleza humana, que tiene que ser siempre la misma. Y la posibilidad en últimas, lo decía ayer el presidente de la República de Colombia, en el homenaje en el Palacio de Bellas Artes en México, a esa firme creencia en la utopía, que independientemente de retratar y de narrar las grandes contradicciones de la naturaleza humana, en últimas lo que sí queda viva es la posibilidad de la utopía, en la cual seguimos creyendo como hermana natural de la esperanza. Y eso es clave tenerlo en cuenta, porque todas sus reflexiones sobre la amistad, sobre la muerte, sobre la vida misma, en últimas dejan ese sabor de que hay bondad en la naturaleza humana, independientemente de cuál sea la descripción que se tenga, y que de alguna manera la historia nuestra historia personal, la historia de nuestros pueblos, está marcada de alguna manera por la historia de Macondo. Yo no quiero extenderme en esto, quería simplemente pues decir que este homenaje de la revista Intramuros por ese contenido es un homenaje a nuestro Premio Nobel, es un homenaje a esa combinación entre la imaginación y la realidad. Muchos han tratado, por ejemplo, de magnificar el poder de la imaginación de Gabo, cuando en realidad lo único que él hizo, como él mismo lo decía, era retratar la realidad, que para algunos era el ejercicio de la imaginación y siempre la confusión entre la realidad y la ficción, y de eso se trata el realismo mágico, estuvo a la orden del día. Yo quisiera simplemente para terminar recordar dos textos que tienen que ver con España, porque mucho se ha dicho del análisis, se ha escrito en toda la prensa. Alguien me decía hoy, difícilmente se ve un homenaje en los medios de comunicación tan importante como el que hemos leído en todos los medios de comunicación de todas las lenguas en los últimos 5 días. Y pensaba uno, resucité por allí una carta que él envió con otros intelectuales colombianos que muchos de ustedes conocen, cuando se nos impuso el requisito de las visas a algunos latinoamericanos. Y él le dirigió una carta al presidente de la República y le decía algo así, que citando a algún novelista, la sensación que se tiene al entrar a España no es la de llegar, sino la de volver, decía él. Ya más jocosamente, en tono caribeño, dijo, cuando se enteró del tema de las visas, que él no tenía por qué pedirle permiso a su madre para entrar a su casa. Y eso fue, de alguna manera, un elemento además que hoy debemos recoger, porque precisamente
la lucha que ha dado particularmente este gobierno de España, y eso lo quiero reconocer hoy públicamente, y todos aquellos que desde diversas instancias un poco presentaron esto como una idea que a muchos les pareció muy utópica de poder lograr la eliminación o la exoneración de visas de colombianos y peruanos, tiene que ver con una de las últimas preocupaciones de Gabo en relación con España. Y hoy ese es un regalo que se le podría dar, el efectivamente responder a esa carta, como él lo hizo en su momento al presidente de entonces, diciendo definitivamente, pues esa antipática visa, ese requisito, ese retén que le ponen a colombianos y peruanos, pues ya va a ser parte de la historia, gracias precisamente a la voluntad política del actual gobierno español. Y permítanme terminar también un poco citando, porque si hay algo que logra García Márquez es contarle al lector lo que es América Latina, lo que es Colombia, lo que es Macondo. Decía García Lorca que un español que nunca ha estado en América Latina no sabe lo que es España, en ese juego de palabras. Y realmente para el caso de muchos españoles han podido estar en América Latina gracias a nuestro premio Nobel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra el director de la revista Intramuros. Buenas tardes. Me complace especialmente celebrar hoy los 20 años de la revista Intramuros con un número especial dedicado a Colombia. Nuestra revista es pionera en español en el género de la biografía y de la autobiografía, en la escritura del yo, y hemos estado implicados en los últimos 20 años en una cantidad de actos en los que hemos contado, por ejemplo, con Philippe Lejeune, que es una referencia mundial, autor del Pacto Autobiográfico, o Eric Hobsbawm, o Jorge Semprún, o Elena Poniatowska. Esta edición que hoy ustedes tienen y que presentamos no hubiera sido posible sin el apoyo de la Embajada de Colombia en España, a quien agradezco en la persona del señor embajador Fernando Carrillo Flores, y en la agregada cultural María Leticia Ortega. Agradecimiento que hago extensivo también a Emilio Girolmo, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, quien desde hace años me apoya generosamente en diversos proyectos culturales. Finalmente, expreso mi gratitud a Casa de América en la persona de su director, Tomás Poveda Ortega, que nos acoge esta tarde, y por supuesto a los autores de la revista, algunos de los cuales están aquí. En este tránsito que venimos desarrollando en torno a la escritura autobiográfica de países, quiero destacar 3 ejemplos de 3 ediciones que son significativos en nuestro derrotero. Me refiero a Grecia, Alemania y China. Creo que la mejor manera de conocer la identidad de un país es a través de las historias y testimonios de sus gentes. Grecia, porque dimos a conocer a través de la escritura autobiográfica cómo sienten los intelectuales griegos en la actualidad. Alemania, porque desde siempre ha sido una potencia cultural, y contamos en ese número con textos de Günter Grass y Herta Müller, ambos premios Nobel de Literatura. Y China, por la fascinación que nos supuso descubrir la vida de 11 escritores chinos y 9 escritoras chinas, entre los cuales estaba el premio Nobel de Literatura Mo Yan. Muchas gracias a la consejera cultural que hizo posible también ese esfuerzo. Y así llegamos al especial Colombia, y también dentro de pocos días presentaremos un número especial el 19 de mayo dedicado a Europa, en la sede de la Unión Europea en Madrid. Quiso el destino que esta presentación coincidiera con una diferencia de días con la pérdida de Gabriel García Márquez, pero eso no debe ser motivo de tristeza, porque su literatura y su legado existencial no se pierden. Gabriel García Márquez creía en la literatura del yo y por eso escribió en 2002 Vivir para contarla. Abrumados ahora por tanta información sobre el premio Nobel sobre García Márquez, me permito rescatar unas palabras suyas en las que dice que todos los temas sobre los que escribió se originan en sus vivencias de infancia, en lo que le pasó en los primeros 8 años. Pensamiento que completa diciendo que pocas experiencias posteriores le han sido tan útiles como las ocurridas en sus primeros años.
En este sentido, deseo aludir que también hicimos un número de intramuros dedicado a la infancia, en el que escriben algunas de las personas que hoy nos acompañan. Y con esto conecto con el especial Colombia. Dice Amparo Sinisterra de Carvajal en su artículo en Intramuros Colombia: fueron los años de mi infancia los encargados de marcar de forma indeleble la ruta que seguiría mi vida. ¿Quién de los que aquí estamos reunidos no piensa lo mismo? ¿Cuál fue el más trascendente recuerdo de nuestra infancia en términos de formación personal? La vida no es la que vivimos, sino la que recordamos, nos enseña García Márquez. Intramuros ha querido, con este número especial dedicado a Colombia, provocar el recuerdo y el relato autobiográfico de 20 intelectuales colombianos y colombianas. Esto tiene especial significación en un momento de la historia de Colombia tan trascendente por la luz que emana del proceso de paz. Espero que disfrutéis de la revista y os agradezco vuestra presencia en este acto. Muchas gracias. Tiene la palabra doña María Leticia Ortega, ministra consejera de Asuntos Culturales de la Embajada de Colombia. Señor Tomás Poveda, director de Casa de América. Señor embajador de Colombia ante el Reino de España, don Fernando Carrillo Flores. Señor Beltrán Gambier, director editor de Intramuros. Señor don Emilio Gil Olmo, vicepresidente de la Fundación Telefónica. Carolina Ethel, Juan Mendoza, amigos y amigas. Al ver este proyecto realidad y lanzarlo en esta gran Casa de América, puedo parodiar la frase de la madre de nuestro Gabo: lo bueno pasa ahora. Fue una labor de filigrana en que en un momento la di por perdida, pero gracias a la generosidad de Emilio Gil Olmo, quien se interesó por él, estamos reunidos hoy. Escoger las personas para que escribieran sus artículos fue la segunda tarea, en la cual de la mano de mi embajador convinimos debían estar no solo representantes tradicionales de las diferentes artes, sino también gente joven que con su ímpetu e ilusión ocupan lugares destacados hoy en día. Invitamos a pintores como Ana Mercedes Hoyos, Juan Cárdenas, Mónica Meira, Miguel Cárdenas, quien con su cuadro Mandril Pájaro escogimos para la carátula, escritoras y escritores periodistas como Patricia Lara, Carolina Ethel, Héctor Abad Faciolince, Alberto Salcedo Ramos, Fernando Toledo, Piedad Bonet, poeta y escritora y periodista. Mujeres dedicadas exclusivamente a promover cultura en Colombia como Gloria Sea, directora del Museo de Arte Moderno y fundadora de la Ópera de Colombia. Amparo Sinisterra de Carvajal, quien desde la bella ciudad de Cali dirige la más importante emisora de música culta y fundadora de una gran escuela de ballet. A Juan Mendoza, dedicado a formar del talento musical como director de la Fundación Albéniz y la Escuela de Música Reina Sofía aquí en Madrid. Invitamos a dos jóvenes triunfadores cineastas, Andy Weiss y Harold Trompetero, quienes vienen día a día cosechando premios en diversos festivales de cine. De igual manera, con Beltrán vimos la importancia de vincular personas a las que podemos denominar colombianos por su verdadero afecto por Colombia, como el historiador y profesor inglés especialista en nuestro país Malcolm Dees, como el abogado argentino Juan Carlos Casange y como Miguel de la Cuadra Salcedo, etnobotánico y creador de la Ruta Quetzal, quien llegando en el año 1961 al Amazonas, da comienzo a una larga travesía por todo nuestro territorio, explorando y conociendo las diferentes tribus, tornándose en experto conocedor de ellas y de nuestra botánica. Invito a Carolina Ethel, residente en España, quien con su pluma nos ha transmitido la alegría del carnaval, a que nos lea un fragmento de su artículo Disfrázate como quieras. Luego a Juan Mendoza, quien con su artículo Soñar en Verde nos recrea desde España esos paisajes de nuestra tierra, y finalmente a Emilio Gil Olmo para que cierre estas lecturas con un fragmento de algún otro autor que usted escoja. De nuevo, gracias Emilio, gracias embajador, gracias Beltrán, y a Tomás, mil gracias por sentirnos siempre en nuestra casa.
consejera. A continuación vamos a pasar a la lectura de algunos fragmentos de esta revista. Tiene la palabra Carolina Ethel. Muchas gracias, Tomás. Buenas tardes. Quiero agradecerle a la Embajada y también a la revista Intramuros la oportunidad de compartir con ustedes y con los lectores de la revista un pasaje muy importante de mi vida, una cosa que ha marcado mi vida siempre y creo que tiene mucho que ver también con ese Macondo que nos ha regalado nuestro premio Nobel. Y permítame una licencia pequeña para también contar un poco mi relación con Gabriel García Márquez, que creo que la puedo contar desde mi papel como lectora y como habitante y nativa de ese Macondo que él retrató y que compartió con el mundo. Y que tiene mucho que ver también con el texto que he escrito para la revista Intramuros, que es sobre el Carnaval de Barranquilla. Yo soy de Barranquilla y esa es una fiesta que marca un poco a todas las personas que nacemos en esa ciudad. Es una fiesta que marca por la exuberancia, que creo que tiene mucho que ver también con ese Macondo que él nos ha regalado, que existe, que es real y que no está solamente en Aracataca, sino en todo el Caribe y en toda Colombia. También quiero aprovechar para agradecerle a Gabo porque él también me regaló una faceta de mis abuelos, así como para él sus abuelos fueron muy importantes, para mí también. Él estudió en el Liceo de Zipaquirá con mi abuelo y yo no lo sabía hasta que conocí a Gabo en 2005. Estaba trabajando en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y ahí fue cuando mi abuela me contó que mi abuelo había estudiado con Gabriel García Márquez y cuando estuve en México y le conocí, le conté. Yo soy la nieta de Antonio Martínez Sierra, que además acaba de salir su libro Vivir para contarla y mi abuelo está ahí como el rumbero cartagenero que le enseñó a bailar. Así que le conté que compartíamos maestro de baile y tuvimos la oportunidad de comprobar que efectivamente nos sabíamos los mismos pasos bailando un vallenato en una de las parrandas que acostumbraban organizarle. Simplemente compartir eso con ustedes y leer un trozo del texto que tengo que decir que escribimos muy rápido, pero con muchísima ilusión. Y que tiene un pedazo extra que voy a contar rápidamente, y es que estoy contando mi susto y mi miedo porque estaba volviendo al carnaval después de 8 años sin estar ahí, porque estoy viviendo aquí en España y tenía miedo de llegar allí. Y ese es el trozo que he elegido, el trozo del miedo. 8 años después de mi último carnaval, en el que fui la desalmada abuela de la Heréndira, me preparo para la faena. Vuelvo a tener 8 años y a preguntarme qué me gustaría hacer. Temo encontrarme en Barranquilla y que la distancia y el tiempo hayan trazado una nueva línea divisoria en la que yo he vuelto a ser una mera espectadora. Que estos años, alejada del bullicio, de la sonrisa a flor de piel, fácil pero visceral, y del ron con coco, me impidan completar el recorrido de 8 kilómetros bajo la canícula y en medio de un mar de gentes poseídas por la felicidad, con permiso para el desenfreno. En el barrio de las Letras de Madrid completo jornadas de mirada al techo, imaginando de qué me disfrazaré en ese teatro popular e infinito. Me digo a mí misma que el carnaval para un barranquillero ha de ser como montar en bicicleta, que en cuanto la humedad tropical leonice mi pelo, consecuentemente me uniré al rugir desesperado que celebra la música, el baile, la alegría y la amistad. Como consuelo por si me fallara el equilibrio y como entusiasta invitación general, pienso que esta fiesta no fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO solo por su creatividad y tradición, sino por esa generosa capacidad de acoger todos los colores, credos y culturas en una explosión de convivencia armoniosa, como una pequeña isla que se puebla cada año por 4 días, en la que no hay líneas sino círculos que te abrazan. Y les quiero contar que finalmente estuve en el carnaval y que efectivamente me abrazó y no hay líneas divisorias y es verdad que es como montar en bicicleta para una persona que vive y que es de Barranquilla. Gracias. Gracias. A
continuación leerá don Juan Mendoza. Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, pero leer enfrente de la foto de Gabo da muchísimo respeto. Yo, antes de leer esto, quiero agradecer también a la embajada, a la editorial, al mecenas, a la Casa de América. Es que Gabo, me permito decir Gabo porque en mi casa era Gabo, porque mi padre fue compañero de Gabo cuando llegaron al Espectador, los dos jóvenes que venían de la provincia, flaquitos todavía, y los pusieron como primíparos a cuidar el Telex, porque en esa época las noticias llegaban por Telex. Entonces, mientras que Gabo escribía sus primeros cuentos, mi papá, que es médico y periodista durante más de 40 años con su columna médica en El Espectador, estudiaba su anatomía y hacía sus primeros dibujos de anatomía. Y luego mi familia ha estado muy ligada al Espectador porque mi madre es sobrina del reconocido y lamentablemente murió el año pasado Mono Salgar, José Salgar. Entonces, en fin, con la emoción de tener aquí a Gabo al lado, voy a leer los últimos párrafos de este texto. Porque pese a la distancia, Colombia sigue siendo mi núcleo interno, mi polo a tierra. Sigo con interés su actualidad política y cada vez que hablo con jóvenes compatriotas, tengo que pensar en la suerte que tendrán ellos y sus hijos de convertirse en la primera generación en crecer por fin en medio de un ambiente de paz y prosperidad. Mientras que en este viejo continente la crisis de una sociedad cada vez más centrada en los valores del capital económico destruye el legado cultural de siglos, en los países latinoamericanos crece el interés por desarrollar la sociedad mediante novedosos recursos como la red del sistema de educación orquestal que salva la vida diariamente a miles de niños que provenientes de realidades muy duras y difíciles encuentran en los valores de la música y de su práctica en grupo una nueva fuerza esperanzadora para labrarse un futuro de prosperidad. Si en mi juventud, como esos niños, quise ser un Beethoven criollo, logré cruzar el mundo, tocar en la sala dorada de los conciertos de Año Nuevo, vivir en el palacete de sonrisas y lágrimas y superar fríos, inviernos y demás dificultades, será porque nunca he dejado de soñar en colores. Tal vez por eso mis sueños son ahora verdes, porque sueño en colombiano, sueño con la alegría de mi sangre y miro con optimismo al futuro, porque en mi tierra la mejor época está por venir. Tiene toda la fuerza de su gente, que sabrá vislumbrar el futuro, pensar en el bienestar de las próximas generaciones y aprovechará generosamente este momento histórico que ahora se presenta, porque en Colombia unida, porque una Colombia unida sueña con más de 45 millones de matices de verde esperanza. Gracias. Concluye estas lecturas don Emilio Gil Olmo López, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Telefónica. Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Una vez Jesús Gracia, tu jefe, en una sala como esta, me dijo: Emilio, cuando veas a 5 personas sentadas detrás de una mesa como esta, témete lo peor, los 5 hablan. Yo les quiero tranquilizar y no voy a hablar. Solo voy a leer 2 notas brevemente, porque no me han contratado como speaker, porque para eso está aquí el embajador, sería insuperable, sino como lector. Y entonces voy a leer un par de notas que me han llamado la atención en este magnífico número de Intramuros y tal. Una es de Malcolm Dish, que es un catedrático de Oxford, del St. Anthony's College, que hace una nota estupenda sobre sus vivencias en Colombia. Él ha sido profesor de América Latina y sobre todo de Colombia, estaba súper especializado y pasa la mitad del año en Colombia y la otra mitad en Londres, ¿no? Dice: mi primer ensayo sobre la historia de Colombia trató del caciquismo y salió en la revista de Occidente, de la que yo soy uno de sus consejeros, en un número editado por mi amigo José Varela Ortega, el maestro de los estudios del fenómeno en España. Después he escrito sobre guerras civiles, haciendas cafeteras, problemas fiscales, la historia electoral, la importancia del gran escritor malo José María Vargas Vila e, inevitablemente, sobre la violencia política. Mi curiosidad, a veces mi perplejidad,
siguen vivas y paso por lo menos la mitad del año en Bogotá. Y dice, en otro momento de su interesante artículo, dice, en otra ocasión, en 1996, la Casa de Poesía José Asunción Silva me invitó a un encuentro para conmemorar los 100 años del suicidio del poeta. 2 días de conferencias en el modesto recinto donde se pegó el tiro en el corazón. En la última sesión, en la primera fila de la audiencia, estaba sentado el presidente de la República, Ernesto Samper, acompañado por un solo edecán. La primera conferencia la hizo el expresidente Belisario Betancur, lírico, poético, y la segunda el expresidente Alfonso López Michelsen, agudo, mordaz. Después hubo una copa de vino. La seguridad fue casi nula y entraron desde la calle todo tipo de personas, gamines, pordioseros, choferes de taxi, curiosos, gente de paso, y se mezclaron todos y todos de excelente humor. ¿En cuál otro país del mundo hubiera ocurrido eso? 3 presidentes celebrando un poeta muerto, cada uno con una dedicación nada fingida y al final con una fiesta tampoco exclusiva. Cuando terminó, compartí un taxi al norte con el doctor López. Dice, conversamos sobre si tiene o no importancia para gobernar, escribir de manera correcta. El doctor López era de la opinión que eso no garantizaba el buen gobierno, pero que escribir mal probablemente garantizaba el mal gobierno. Tantas enseñanzas le debo a Colombia. Dice, ¿eh? Y luego, otro pequeño párrafo para terminar, del artículo de Alberto Salcedo, que ha sido premio Ortega y Gasset de periodismo y que hoy es maestro en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, estaba presidida por Gabriel García Márquez. Dice, García Márquez dijo una vez que a la buena literatura se llega a través de la mala. Este hombre se había formado en aquella época en que los medios de comunicación y la tecnología no eran como ahora, viendo telenovelas venezolanas, que era lo único que le llegaba a su pueblito donde él vivía. Dice, nadie se inicia con Dostoyevsky ni con Sartre. Por eso recuerdo con cariño a Esmeralda, la telenovela tal. Dice, sé que era malísima, pero me alegró la infancia y me despertó para siempre la pasión por las historias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Emilio. A continuación abrimos el debate para que puedan intervenir o hacer preguntas o hacer alguna intervención. No se amontonen, vayan poco a poco. No parece que haya dudas. Bueno, querido embajador, si quieres puedes clausurar el... Muy bien. Yo quería aprovechar, además, ya que tenemos un poquito de tiempo, porque además esto ya es historia, ¿no? Quería leer la carta que le enviaron los intelectuales al presidente a comienzos del año 2000, porque con el agregado y el plus, como se dice hoy en día, que esto ya es historia, porque ya en el Parlamento Europeo, gracias a la gestión del actual gobierno español, se eliminó la visa para los colombianos y los peruanos. Este es un texto escrito, encabezado por Gabriel García Márquez y firmado además por Fernando Botero, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, William Ospina, Darío Jaramillo y Héctor Abad Faciolince. Y dice así: señor presidente, queremos explicarle con el mayor respeto por qué nos parece un despropósito que su gobierno nos quiera exigir un visado para pisar España y por qué, en caso de que se tome esa determinación y mientras esté vigente, tomaremos la determinación de no visitar la península ibérica. Un novelista colombiano escribió alguna vez, yo ya lo había citado, comillas, al entrar a España no tengo la impresión de llegar, sino la de volver. Quizás a muchos españoles les resulte extraño este sentimiento, pero les aseguramos que esa sensación es la típica del criollo, la del indiano, la del colono, o del colonizado nacido en esos territorios de lo que fue el antiguo Imperio de España. Si nos atrevemos a hacerle un reclamo a esa gran nación
que nos enseñaron a considerar con razón o con sin ella como nuestra madre patria, es por el hondo convencimiento que tenemos de no ser ajenos a España. Aunque las guerras de independencia hayan cortado el cordón umbilical que nos unía políticamente a la península, los colombianos no hemos dejado de sentir, porque sabemos que es cierto que nuestra imaginación, nuestra lengua mayoritaria, nuestros referentes culturales más importantes provienen de España. Aquí nos mezclamos con otros riquísimos aportes de la humanidad, en especial con el indígena y el negro, pero nunca hemos renegado, ni podríamos hacerlo, de nuestro pasado español. Nuestros clásicos son los clásicos de España. Nuestros nombres y apellidos se originaron allí, casi todos, nuestros sueños de justicia y hasta algunas de nuestras furias de sangre y fanatismo, por no hablar de nuestros anticuados pundonores de Hidalgo, son una herencia española. La solidaridad cultural de las naciones hispanas y americanas no puede ser simplemente un asunto retórico. Nosotros queremos poder entrar a España, no digamos como Pedro por su casa, pero sí como los hijos viajeros que de vez en cuando vuelven a deshacer sus pasos por los caminos de sus antepasados, reales o inventados. Los hispanoamericanos no podemos ser tratados por España como unos forasteros más. Aquí hay brazos y cerebros que ustedes necesitan. Somos hijos, o si no hijos, al menos nietos o bisnietos de España. Y cuando no nos une un nexo de sangre, nos une una deuda de servicio. Somos los hijos o los nietos de los esclavos y los siervos injustamente sometidos. No se nos puede sumar a la hora de resaltar la importancia de nuestra lengua y de nuestra cultura, para luego restarnos cuando en Europa les conviene. Explíquenles a sus otros socios europeos, esto es bueno resaltarlo porque acuérdense ustedes que fue un requisito que se dio cuando se creó la Unión Europea, que ustedes tienen con nosotros una obligación y un compromiso históricos a los que no pueden dar la espalda. La rueda de la riqueza de las naciones se parece a la rueda de la fortuna. No es conveniente que en los días de opulencia se les cierren las narices la puerta a los parientes pobres. Quizá un día nosotros, en ese riquísimo territorio donde ustedes y nosotros hemos trabajado, sufrido y gozado, tengamos también que abrirles a los hijos de España las puertas, como tantas otras veces ha ocurrido en el pasado. Mucho se habla en España y en todo el primer mundo de las bondades de la globalización, pero si esta no quiere ser una mera estratagema para ampliar los mercados, la globalización no podrá ser un proceso unidireccional e injusto, por el cual los bancos y las grandes compañías tecnológicas o de alimentos atraviesan las fronteras como el viento, mientras a las personas se les ponen más trabas, cuarentenas y cuotas que a los apestados medievales. Señor presidente, en sus manos está una decisión de unión o desunión con los pueblos hispanoamericanos. La madre patria podrá portarse como tal y no darnos la espalda en uno de los momentos más duros de nuestra historia, o podrá también portarse como una madrastra despiadada. Esto quería dejarlo simplemente como testimonio porque afortunadamente ya hay una respuesta y creo que si el maestro Gabo llegó a enterarse en algún momento de lo que ya sucedió, se dio cuenta que en parte esto generó un efecto inmediato y fue precisamente el haber eliminado ese odioso requisito. Yo solo quería terminar de nuevo agradeciéndoles a todos, particularmente a Beltrán por toda la generosidad, a Casa de América, a Emilio Gil Olmo, que ha estado siempre ahí al lado en las causas que tenemos los colombianos aquí en España, y decirles que lo quisimos convertir, por supuesto, esta revista en el primero, un pequeño homenaje a nuestro Premio Nobel de Literatura. Vendrás más, ya estamos con Tomás conversando sobre esas posibilidades. Esta semana únicamente quiero invitarlos, vamos a tener en primer lugar el jueves, comenzando a las 10 de la mañana en nuestras oficinas de la Embajada, una lectura continuada de la obra El coronel no tiene quien la escriba. Comienza a las 10 de la mañana, esperamos terminar alrededor de las 4 o 5 de la tarde. A mediodía habrá una conferencia
de Dazo Saldívar, el gran biógrafo de nuestro premio Nobel. Luego los esperamos a todos en ese evento. Igualmente con la Biblioteca Nacional se produce la jornada de puertas abiertas el próximo sábado, que consiste fundamentalmente, me decía la directora, en que van a sacar todos los libros de Gabo que tiene la Biblioteca Nacional de España y los van a exponer para que toda la gente que quiera pueda ver la obra de Gabo, que como ustedes saben fue traducida a más de 30 lenguas distintas y en el caso de 100 años de soledad vendió más de 40 millones de ejemplares. Entonces creo que con esos dos eventos iniciamos este que es un homenaje permanente. Beltrán mencionaba algo, y creo que Carolina eso también, algo que fue fundamental y fue una de las frases tal vez más brillantes de Gabo, cuando alguien, en virtud de toda esta puja política en la cual siempre han tratado de involucrar a los intelectuales, y Gabo no estuvo exento de que eso sucediera en un momento de la historia de Colombia, se le dijo que él estaba cuestionando un gobierno y que él era un conspirador y demás. Creo que fue una entrevista en El País, además, recientemente, y él contestó algo así como: yo llevo 50 años conspirando, pero conspirando por la paz de Colombia. Con eso termino y les agradezco muchísimo a ustedes su presencia aquí esta noche. Muchas gracias, embajador. Gracias a la revista Intramuros por haber querido presentar este número en la Casa de América, a la ministra consejera de Asuntos Culturales con quien hemos trabajado, don Emilio Gil Olmo, y a las personas que han leído. Y esa carta que has leído, embajador, es premonitoria y no hace falta explicar el porqué. Y únicamente quería recalcar que estamos trabajando en diversos actos, actividades a lo largo del año 2014 para homenajear a ese gran artista, ese gran escritor que era Gabriel García Márquez. Y también quería aprovechar para invitarles ahora a las 8 en el Anfiteatro Gabriela Mistral, porque Radio 3 de Radio Nacional de España emite, anticipándonos a la Noche de los Libros, Ricardo III de William Shakespeare en directo, y por tanto será una actividad interesante radiofónica a partir de las 8 de la tarde en esta misma Casa de América, y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias.